Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Discapacidad en Acción. Esta vez el episodio número 20, donde vamos a continuar hablando de los cuidadores con discapacidad. Y hoy estamos 3 personas en cabina. Estoy yo, que soy Diego Jonathan Moreno. Soy una persona con síndrome de Asperger, una variante del autismo, es una discapacidad cognitiva. También soy youtuber. Tengo un canal llamado A lo Aspergiano, donde me dedico a la divulgación de lo que es el autismo. Y tenemos aquí a... Mi nombre es Giovanni Liscano, soy persona con discapacidad visual y también soy el representante ante el Comité Departamental de las Personas con Discapacidad Visual y Baja Visión. Listos para hoy llevarle a todos ustedes un tema más de el familiar cuidador. Y también nos acompaña la señora Fabiola Hurtado. Soy la esposa del paciente Luis Alfredo Carreño Pinzón, a cargo de mi hija de 13 años con discapacidad y alergia mortal, niña de 13 años. Bueno, amigos, estas son las 3 personas que hoy nos acompañan aquí en cabina. Bueno, como les decía, es un tema del cual da mucho que hablar, porque como contamos en el episodio anterior, los padres cuidadores son las personas que están al tanto del cuidado de las personas con discapacidad, son los que más tiempo pasan, y podríamos decir también que son las personas que más apoyo necesitan, precisamente por lo mismo. El ser padre cuidador tiene varios desafíos. Desafíos a nivel mental, psicológico, a nivel de aceptar las diferencias de esa persona. Es un desafío también a la hora, digamos, de informarnos, de saber qué estrategias hay que aplicar, de poder desarrollar un proyecto de vida para estas personas que precisamente por no ser personas típicas, la sociedad las discrimina, o bueno, nos discrimina, yo también me incluyo acá. Y Diego, no solamente la discriminación, la cuestión es que dentro de todo este rol que tienen que desempeñar los padres cuidadores, porque es que cuando la discapacidad aparece en la familia, toda la familia se entra en discapacidad. Ahora, un familiar cuidador, pues no sobra decirlo y recordarlo de que ellos pierden automáticamente muchos derechos por ponerse al cuidado de su hijo, de su familiar que adquiere la discapacidad. Entonces, ellos pierden el derecho a la recreación porque hay padres que no les queda tiempo ni para la recreación, ni para, digamos, darse en un paseo, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a la remuneración porque ¿quién les va a pagar? Entonces, esta tragedia que viven la mayoría de familiares con hijos con discapacidad, enfermedades huérfanos o discapacidades profundas, es una tragedia viviente, Diego. Entonces, y aquí hoy doña Fabiola pues nos da a conocer, ella más adelante nos va a dar a conocer la situación que ella vive con su hija y con su esposo. Sí, es bastante interesante porque yo he conocido personas, digámoslo así, que estaban casadas, tuvieron un hijo con discapacidad y en el momento en que llegó esa persona con discapacidad, ese matrimonio se disolvió. Hubo personas que perdieron sus empleos, hubo personas que, bueno, han sufrido rechazo y discriminación incluso de personas que forman parte del mismo núcleo familiar. Pero la mejor manera, digamos, de exponer estos casos es mostrando precisamente los testimonios. Entonces vamos a mostrar
eh, una entrevista de una señora que se llama Silena Villarreal. Ella es una profesional y nos va a contar más adelante cómo es el rol de ella como profesional y madre cuidadora de su hijo con discapacidad. Bueno, amables oyentes, hoy también nos acompaña la señora Silena Villarreal. Ella es madre cuidadora y también es profesional. Señora Silena, cuéntenos cuántos años lleva en esta maravillosa labor de cuidar a su hijo y cuéntenos el diagnóstico de su hijo y también pues que nos gustaría escuchar cómo ha podido usted superar o llevar adelante esta misión del cuidado. Bueno, hola, buenos días y buenas tardes ya para muchos. Giovanni, ¿cómo estás? A toda la audiencia también, muy buenos días. Eh, bueno, te cuento que mi hijo, pues llevamos en todo este proceso 10 años, es la edad que tiene mi hijo. Su diagnóstico es autismo y eso se le anexan otras patologías que hace que de pronto la cosa no sea tan sencilla, porque tampoco igual es sencillo ningún tipo de discapacidad, todo lo contrario, porque estamos en una sociedad basada en que nos siguen viendo con todo este tema del pesar y eso hace que sea aún más difícil y complicado todo. Acceder a temas de salud, de educación y todo lo que hemos trabajado, creo que es importante cuando se hace una visibilización real sobre las situaciones que tienen no solamente las personas con discapacidad, sino también todos sus cuidadores primarios, que en este caso involucra pues un todos, que es una familia completa que carga un poco con esa situación, y cuando digo carga no es porque sea un problema, sino porque pues los accesos se vuelven un poco más complicados, ¿sí? Y bueno, digamos que esto ha hecho también una experiencia increíble, la tenencia de mi hijo, la experiencia de compartir, porque igual pues uno nunca sabe, uno nunca nace aprendiendo, pues aprendido, sino todo lo contrario, la vida a uno mismo le va mostrando señales, aprendizajes que hacen que genere un crecimiento en todas las dinámicas. Señora Silena, yo pues conozco a Samuel, sé de la superación que él ha logrado obtener a través del proceso de rehabilitación. Esto, ¿cómo lo ha logrado, señora Silena? Y no sé, Giovanni, yo creo que todo, ¿sabes? Creo que debemos dejar de instrumentalizar a las personas, y de verdad, vuelvo y repito y lo digo con el tono más amable, y es que dejemos de pensar. Creo que lo primordial es que nos dejen de ver con esa conmiseración, con esa lástima, porque no hay lástima, hay capacidades, hay mucho potencial, pero necesitamos acceso a la educación, acceso al trabajo. Educación no solamente para nuestros hijos e hijas, sino que en la medida en que nosotros y nosotras podamos acceder a una educación, a un trabajo, la calidad de nuestros hijos y de nuestras hijas mejora. Entonces creo que necesitamos acceso al trabajo, acceso al estudiar, o sea, que se nos abran las oportunidades de estudio. Necesitamos también que dejen de colocarnos baches y trabas todo el tiempo en cuanto a ley, porque es que en la norma todo es divino, todo es perfecto, todo está muy bien estipulado, pero en la realidad nos damos cuenta que hace falta demasiado, muchísimo. Llevar todo eso a cabo que está en la norma, llevarlo a una realidad es casi que imposible. El acceso a nuestros hijos y nuestras hijas a una escolarización real, de verdad, sin que haya en ese tema de qué pena que suene de pronto así, pero de pronto al que no sepan, qué pereza, llega una persona con discapacidad, más trabajo, más no sé qué, creo que eso complica todo, porque no necesitamos que nuestros hijos y nuestras hijas estén por estar en una escolarización, sino que realmente se puedan cumplir otras expectativas distintas, y es el aprendizaje.
Entonces, acceso a la salud es importantísimo. Para muchas y para muchas personas debe ser muy importante el tema. Yo digo, de verdad, si no hubiera tenido en este momento cuidador, una persona o un tutor, un acompañamiento terapéutico, creo que hubiera sido más complicado todo. Pero lo digo ¿por qué? Porque ayuda a nuestros hijos y a nuestras hijas a que haya una independencia también, a que nosotros y nosotras podamos salir a trabajar, a suplir esas necesidades que nos hacen tanta falta y que dejen de entregarnos los mercados por parte de las alcaldías y gobernaciones de medio pelo, lo siento. Pero necesitamos de verdad no esos proyectos productivos que solamente te dan la plata a ti un mes y ya dejan de dártela y nunca más vuelva a haber nada, sino realmente que haya un seguimiento, un control y que podamos tener capacitaciones para las madres y para los padres cabeza de familia. Entonces creo que eso es vital y muy importante. Señora Sirena, el cumplir con la misión de madre cuidadora y ejercer su profesión, ¿esto lo ha podido lograr o ha tenido dificultades? ¿Y cuáles dificultades? Pues Giovanni, ¿qué te cuento? No es nada fácil, no es nada sencillo ser profesional, ser mamá, trabajar, no es tan, no es tan fácil porque muchas veces las empresas terminan pensando que de pronto termina siendo uno una carga laboral para ellos y no, obviamente se ven todas las virtudes y todas las posibilidades que hay y todas las capacidades que tenemos todos y todas, independientemente si tenemos hijos o no con discapacidad. Obviamente hay un tema de cuidado distinto, pero eso no significa que no haya cumplimiento a lo que uno haga, ¿sí? Ahorita en este momento me encuentro laborando, en este momento estoy en una empresa supremamente bonita, chévere, que me ha permitido crecer, que me ha permitido como estar en los dos momentos, tener mis cuidados obviamente con mi hijo, pero también el hecho de uno poderse realizar como profesional. Entonces no es fácil, no todas las empresas tienen esa apertura eh, y esa amplitud en las cosas, pero creo que en este momento para mí, pues en este momento estoy valga la redundancia, en un buen momento. Una madre cuidadora o familiar cuidador, ¿qué necesita para poder cumplir bien su labor y poder sacar a su hijo, a sus hijos o a su familiar con discapacidad adelante y que pues también puedan tener una óptima calidad de vida con todo lo necesario para que se viva bien? Que creo que igual hace falta mucho, ¿no? Creo que la pandemia ayuda mucho en este momento a que antes trabajar desde la casa se veía como imposible, como algo que no se podía y las personas no podían dar como toda su capacidad y todo su 100%. Pero ahorita con esto creo que pasan cosas muy buenas y es decir, podemos tener cumplimiento en el trabajo, pero también es importante para nosotras y nosotros poder estar pendiente del cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces creo que esto también tiene como algunas cosas positivas, el hecho de haber entrado pues en una pandemia y que nos diéramos cuenta que para trabajar no se tenía que asistir literalmente a las oficinas, sino que pues también podíamos trabajar y desarrollar todas nuestras capacidades y nuestro potencial a través de otras plataformas que nos pudieran dar como la seguridad y que pudiéramos darle el cumplimiento a lo acordado, a lo establecido por las entidades. Bueno, señora Sirena, le agradezco por su tiempo, por sus respuestas, por todo y espero tener la oportunidad de volverla a entrevistar. Y gracias por todo y por acá quedamos también con las puertas abiertas para servirle tanto a usted y a todos los familiares cuidadores. Entonces, muchas gracias, señora Sirena, y hasta una pronta oportunidad. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Pues Joanny, te conozco hace muchísimo tiempo, somos casi que compañeros de lucha en este proceso. Lo digo porque pues igual desde ámbitos distintos,
pues tú te has llevado y casi un abanderado en todo este tema del, bueno, de los recursos también, del seguimiento, control de las personas con discapacidad, y también pues obviamente desde mi parte que tengo a mi hijo y que ha generado también para mí una gran experiencia de vida, y que en ese camino pues de la vida nos hemos encontrado, y de verdad muchísimas gracias por el tiempo y por esta entrevista tan bonita. Abracitos gigantes. Bueno, amables oyentes, yo les quiero hacer una cordial invitación a reflexionar, a tomar conciencia de verdad, sobre la tarea, sobre la labor del familiar cuidador. No sin antes, pues quiero advertir que yo no quiero generar lástima ni tampoco buscar el asistencialismo para familiar cuidador. No, nada de eso. Lo que yo quiero es que realmente tengamos en cuenta a todos aquellos familiares cuidadores que viven en el sector rural y que realmente durante toda su existencia han vivido una tragedia. ¿Por qué? Porque están en el total abandono y olvido, porque ellos no han tenido siquiera la oportunidad que en 50 años de vida con discapacidad les visite un médico. Y si lo han logrado, pues ha sido por pura lástima o por que les toca ir al médico allí, pero no se les ha levantado un diagnóstico ni nada por el estilo. Entonces, de ahí para abajo empecemos cómo será la vida de esos padres, donde no saben cuándo se enferma un hijo, ni qué es lo que hay que hacerle, ni mucho menos. Bueno, ahí les dejo para que pensemos. Ahora, pensemos en aquellas familias donde una sola persona cuida a sus padres y a sus hijos con discapacidad. Esto existe en Colombia. Tenemos a personas todavía amarradas. O sea, los padres tienen que amarrarlos para que no se escapen porque tienen su discapacidad y pues para ellos poder tener mejor seguridad sobre ellos, pues es amarrarlos. Tenemos esa situación en Colombia. Yo creo que esto así por encimita. Ahora si miramos que un padre, si no tiene sustento diario, nutrición para su hijo con discapacidad y mucho menos para él, pues qué calidad de vida podrá tener y qué calidad de vida le podrá dar al hijo. O sea, ¿cómo va a poder asistir con calidad un padre a su hijo o a sus hijos o a sus personas que están al cuidado? Sí, con calidad. No pueden, porque es que si no tienen cómo comer, si no tienen cómo subsistir, si no tienen cómo pagar sus servicios y arriendo, entonces, ¿qué estamos haciendo, compañeros? Entonces yo creo que en vez de ponerle más trabas a esto y ponernos a atropellar los procesos, busquemos el apoyo de todos, porque es que la verdad, para el tema de inclusión, no hay inclusión sin familia. Aquí nos toca a todos, entonces no sé por qué quieren separar la labor del cuidador de la discapacidad. Yo no estoy de acuerdo con eso, compañero, ni tampoco estoy de acuerdo que le pongamos más trabas a eso. Busquemos unificarnos en el proceso y apoyemos y que se logre cuanto antes el reconocimiento al familiar cuidador y se le otorgue lo que a ellos les corresponde por derecho porque son colombianos. Y si aquí tienen derecho las multinacionales, ¿por qué no van a tener derechos las personas que están viviendo las tragedias? Aprendamos de la discapacidad. Bueno, ahora yo en esta sesión de Aprendamos de Discapacidad les voy a explicar desde mi experiencia en redes sociales y bueno, y de lo que puedo aprender, cómo ayudar a los padres cuidadores a pasar lo que es el proceso de duelo. Y también les voy a hablar de qué apoyos son los que ellos pueden requerir. Bueno, amigos, en este episodio de Discapacidad Nación les voy a hablar, por un lado, de los desafíos que representa para un cuidador serlo, la forma como estos desafíos pueden afectar su calidad de vida. Y también le voy a dar una serie de consejos para los que son cuidadores puedan cuidarse mejor a sí mismos y estar en mejores condiciones de afrontar esta tarea. Bien, primero que todo, pues hay que tener en cuenta que
El primer reto para un cuidador es afrontar el proceso de duelo. Esto es un tema altamente complejo porque es un tema, bueno, donde intervienen multitudes de factores. Esto aplica para los que tienen que cuidar a alguien cercano, sea un padre, pareja, hijo, cualquier persona que tenga una discapacidad o que no pueda valerse por sí misma. Y hay que tener en cuenta que los duelos que puede ir un cuidador son múltiples, porque por un lado está el duelo por la pérdida de la relación que tenía antes con la persona, o al menos como la tenía concebida. Por ejemplo, hay enfermedades como el Alzheimer, que es una forma de discapacidad cognitiva adquirida donde hay un deterioro neurológico que hace que la persona pierda la memoria, pierda parte de su personalidad. Entonces es muy común que los que tienen que cuidar a personas con Alzheimer se frustren al encontrarse con una persona que en esencia no era la persona que antes era. Se pueden perder las actividades que antes se hacían con esa persona. Cuando se trata de una persona que ya nace con la discapacidad, por ejemplo, como en el caso de una persona con autismo o síndrome de Down, este duelo se da por un choque de expectativas. Por un lado, están las expectativas que tenía este papá y mamá con ese chico. Quizás eran las expectativas normales. Las expectativas de que ese chico a tal edad hablara, de que ese chico a tal edad alcanzara tal hito. Y cuando este padre recibe el diagnóstico de discapacidad cognitiva o lo que sea, pues digamos estas expectativas se caen. Digamos que el cuidador tiene que adaptarse a esta nueva realidad, a esta realidad de tener que aceptar un hijo que no era lo que él esperaba, un hijo diferente, un hijo que no cumple esas expectativas. A lo mejor muchos de estos padres en este proceso de duelo van a querer negar la condición de su hijo, van a pretender de pronto curarlo. Frecuentemente se cae en eso. En esta etapa es una etapa donde los cuidadores son altamente vulnerables porque pueden ser víctimas de charlatanes, de personas que les van a prometer la cura para, bueno, estas condiciones. Habla de condiciones médicas, amigos. Aquí es muy importante el apoyo psicológico. Es muy importante que los profesionales no solamente se limiten a tratar la discapacidad principal de esa persona, sino también a brindar apoyo a este papá que está afrontando esta nueva realidad. Por otro lado, otro tipo de duelo que hay con los cuidadores son las pérdidas de los planes que hayan hecho con sus propias vidas. O sea, es muy frecuente que un padre haya estado estudiando en la universidad, haya estado emprendiendo un negocio, y cuando la discapacidad aparece en su vida, lo más común es que tengan que dejar a un lado todos estos planes, ponerlos en stand-by. Esto puede causar mucha frustración. Aparte de todo, requiere adaptarse, lo que no es fácil. Además, porque muchas veces esto implica muchos cambios en poco tiempo. Otra de las cosas que también puede causar mucha ansiedad, estrés en el cuidador, es que al tener que cuidar a esta persona con discapacidad, pues va a disponer de menos tiempo de ocio, menos tiempo para sí mismo. Digamos que en cierta manera da la impresión de que la persona con discapacidad le robara tiempo. Esto a veces lleva a los cuidadores a sentirse culpables de que no están dedicando tiempo suficiente a cuidar a estas personas. A veces los familiares cercanos lo único que hacen es echarle la culpa de que, oye, ¿por qué no le dedicas más tiempo a esa persona con discapacidad? Cuando la realidad es que a veces el cuidador no tiene tiempo ni para sí mismo. Y muchas veces esta situación ocurre porque el cuidador no tiene en quién delegar funciones o en quién delegar sus tareas de cuidador.
Entonces, amigos, esto no tiene por qué ser así. Esto se puede evitar hasta cierto punto. Una forma de hacer esto más llevadero, pues primero es que el cuidador tiene derecho a pedir ayuda de la forma que sea. Somos seres sociables y necesitamos de los demás. No podemos con todos solos. Si intentamos hacer todo solos nos podemos agotar. Un cuidador va a ser muy fuerte, muy capaz, pero a veces hay que admitir que es necesaria ayuda. Si no recibimos ayuda, podemos simplemente agotar las pocas energías que nos queden o que le quede a ese cuidador. Ahora pasa que ese cuidador tiene derecho a compartir, a hablar abiertamente su experiencia, a que alguien la escuche, a que sea comprendido. Una forma de reducir el estrés para un cuidador es poder expresar lo que siente. He visto muchos cuidadores que muchas veces no expresan lo que sienten por miedo a ser juzgados, por miedo a que los critiquen. Es muy importante ser generosos, pacientes con los cuidadores. Y algo muy importante, amigos, es que los cuidadores deben cuidarse a sí mismos. O sea, esto significa sacar tiempo para ellos mismos, para sus cosas personales. Esto puede evitar lo que se conoce como el síndrome del cuidador agotado, que hablamos en el episodio anterior. Ahora, para mantener la buena salud, algunos consejos son caminar 30 minutos al día. Esto, aparte que ese ejercicio va a ayudar a reducir el estrés, va a ayudar a disminuir la ansiedad. Aparte que todo esto pues tiene efectos benéficos para la salud. Lo otro es mantener lazos con cualquier persona que pueda servir de apoyo. Estas personas no tienen que ser terapeutas, personas de las instituciones, puede ser cualquier persona. Es muy importante cuidar la alimentación, ya que ser cuidador requiere mucha, pero mucha energía. También es importante, bueno, en ocasiones respirar, prestar atención aquí a la hora, o sea, hacer cosas que les hagan disminuir la ansiedad, bajar el estrés. Un pasatiempo puede ayudar a esto. Nuevamente, expresarse, escribir. Hay algunos cuidadores que, por ejemplo, para ellos ha sido terapéutico hacer un blog, compartir sus experiencias en un canal en YouTube, en alguna red social, en algún grupo de apoyo. Desde luego, amigos, ser cuidador no es fácil, pero todas estas claves que les acabo de dar pueden servir de orientación. Incluso ustedes pueden ayudar a otros cuidadores. Y bueno, amigos, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Recuerden que en YouTube están siendo subidos estos episodios, así que si quieres puedes compartirnos tu experiencia en el video de este episodio. Recuerden, amigos, que yo también tengo un canal en YouTube llamado Aspergiano, donde comparto todo lo que tiene que ver con autismo, síndrome de Asperger, los retos que esta discapacidad implica. Y nuevamente, amigos, los invito a que escuchen las otras sesiones del programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Y nuevamente, pues, gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios. Los invito también a compartir este episodio con sus amigos o con cualquier persona que les pueda ayudar y ser útil esta información. Chao. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. A continuación, en Rompiendo Barreras, vamos a escuchar la historia de una señora que vive en el área rural. Ella es una señora con discapacidad visual y tiene una hija que también tiene un diagnóstico bastante complejo porque tiene más de 5
discapacidades, 5 enfermedades huérfanas dentro de una sola. Entonces, vamos a escuchar a doña Yamile Vera desde Portugal, Lebrija, Santander. Bueno, acá estamos con nuestra compañera Yamile Vera. Señora Yamile, cuéntenos cuánto hace que usted tiene discapacidad, qué discapacidad es y también, pues, denos a conocer cuál es la discapacidad de su hija. Pues mi discapacidad empieza cuando estaba haciendo 10º de bachillerato. Empecé a ver mal, tenía como unos 15 años, pero pues era muy leve, muy poquitico. La discapacidad en sí se vino a manifestar después de que cumplí los 30 años. Cuando cumplí los 30 años, ahí ya empecé ahí así a no ver bien. Ya casi no veo bien, ya me estrello con las cosas, ya en los andenes me caigo, ya me toca caminar casi por la vía, porque por los andenes no puedo, porque me caigo siempre. Entonces, después de que cumplí los 30 años. ¿Y qué discapacidad tiene mi hija? Mi hija tiene una enfermedad huérfana que se llama síndrome de Andy-Walker, tiene una hidrocefalia, una epilepsia refractaria y últimamente está sufriendo de apnea del sueño. Gracias, señora Yamile, y también pues, me gustaría que nos diera a conocer, su hogar está conformado por quienes hacen parte de esta familia y de qué subsisten, de qué viven ustedes y cómo sobreviven frente a esta realidad de su vida. Mi familia está conformada por mi esposo, por mi hija y por mí, somos los tres y sobrevivimos. Mi esposo sale a jornalear o a trabajar así, pues actualmente estamos aquí trabajando, cuidando una finca. Mi esposo está trabajando, está limpiándola, está así, la está arreglando. En eso estamos ahorita. Pues yo no hago nada porque como mi hija me quita todo el tiempo y por mi discapacidad pues tampoco me dan trabajo porque no puedo trabajar porque se reviento los vasos o cosas así, entonces no puedo trabajar. Bueno, gracias, señora Yamile. Quiero que a continuación usted nos describa cómo hace usted para desplazarse desde su casa, que salimos de una vereda a 2 horas de Bucaramanga en el municipio de Lebrija, y debe desplazarse con su hija con una discapacidad múltiple, por decir algo, porque es mucho más complejo el diagnóstico de su hija, de Sara Valentina. Entonces, cuéntenos cómo hace usted para desplazarse, porque conozco de que usted no se ha podido rehabilitar. Entonces, si usted no maneja bastón y para manejar silla de rueda y todo este tema para su desplazamiento, no sé, quiero que usted misma nos describa esa situación y nos cuente también qué es lo que la EPS le dice a usted cuando le niega los servicios que usted solicita a la nueva EPS. ¿Qué es lo que ellos le dicen? Que sea usted misma la que nos dé a conocer, y amables oyentes, les invito para que prestemos atenta atención a lo que nos va a narrar nuestra compañera Yamile Vera. Pues don Giovanni, ¿cómo cuido a mi hija? Pues ha sido difícil porque yo casi no veo bien. 2 veces nos hemos caído en bus, me he bajado del bus y me he caído con ella en brazos, o me he bajado del bus y me he caído. Una vez le lesioné el fémur a la niña. Yo pues cuando ya llevo a ella en silla de ruedas es difícil, me toca con muchísimo cuidado, arriesgándome que un carro, que una moto pues nos coja. Ha sido duro ha sido para llevarla, sobre todo para llevarla a las citas o para llevarla a terapias, o sí. Ella es una niña que pesa bastante, grande, ya tiene 8 años y ha sido duro. Con la EPS también ha sido muy duro, muy duro. Mi hija está bien, lleva un tratamiento bien y de un momento a otro se lo quitan, le cambian los especialistas, le quitan los medicamentos, le demoran las entregas.
Ha sido muy duro en este momento estoy pasando una dificultad con la nueva EPS. Mi hija estaba en Comparta, me la cambiaron para la nueva EPS y la nueva EPS ha sido negligente con mi hija, negligente con ella y negligente conmigo. Hay un medicamento que es para la epilepsia, para controlarle la ansiedad, para que ella duerma y eso, y no ha sido posible que la EPS me lo entregue. Lo tengo enviado a la neuropediatra, se lo envió el día 23 de agosto y hasta la hora que a mí no me entregan ese medicamento, ni con desacatos, ni con quejas en Supersalud. De ninguna manera ha sido posible que la EPS me le dé a mi hija sus terapias, su tratamiento. Las cosas que tenía con Comparta totalmente nulas, no le han dado nada, ni citas, nunca hay cita, usted es subsidiada, no, para usted no hay citas. Así, ha sido muy duro el recorrido. Este último año ha sido muy duro para mí, para la niña, porque ha desmejorado su salud. Porque al no tener el medicamento, pues la epilepsia se hace más fuerte y me acaba más mi hija. Entonces ha sido duro. Bueno, gracias señora Yamile, pues solamente me resta decirle que pues yo sí la admiro y a usted la respeto mucho, señora Yamile. Realmente su forma de vivir lo dejan a uno anonadado, sorprendido porque realmente aquí no le arrugan el corazón a uno, sino se lo desgarran. Entonces, invito a toda la amable audiencia para que también estemos atentos a la respuesta que nos va a dar la señora Yamile con respecto a lo siguiente, señora Yamile. Resúmanos, para usted, ¿qué tendría que tener un familiar cuidador para poder atender en óptimas condiciones de calidad a su familiar con discapacidad? Entonces, sí, ¿cuáles serían esas cosas que debería de tener para eso? Porque usted, pues, no sé cuál será su edad, pero a esta edad, con discapacidad, sin posibilidad de trabajo, ¿cómo van a cotizar? Sí, sabemos que un transporte, una carrera de allá al centro de Bucaramanga, de donde vive en Bucaramanga, vale 100.000 pesos. Entonces, si tiene 3 citas a la semana o al mes, son 300.000 pesos. ¿Cómo es esto? O sea, no entendemos. ¿Cómo pueden ustedes subsistir y cómo han podido ustedes sí, permanecer, subsistir de esta forma? Y con no sé cuánto ganará su esposo, pero trabaja en el campo jornaleando. Entonces, cuéntenos, señora Yamile, en resumidas cuentas, cuáles serían esas cosas que necesita un familiar cuidador para poder atender a su familiar en óptimas condiciones de calidad, o sea, como se merece, supliéndole todas las necesidades a la persona con discapacidad y en este caso como es la patología de su hija. Entonces, te escuchamos, señora Yamile. Pues don Giovanni, lo más importante pues tener salud para poderse dedicar a ellos y cuidarlos, porque a pesar de yo tener la discapacidad, a pesar de que todos los días me acuesto con mi espalda reventada, a pesar de mis dolencias y eso, pues el amor que yo siento por mi hija es muy grande y yo pues lucho por ella todos los días y seguiré luchando hasta que Dios me lo permita. Hasta que Dios me lo permita, seguiré luchando por ella. ¿Qué necesita uno para eso? Pues que la EPS le dé las cositas a la niña, que no le pongan tantas trabas para entregarle las cositas a la niña. Tener mejores recursos económicos, porque la verdad el mínimo no está alcanzando para nada. A uno le toca hacer, mejor dicho, milagros para poder comer y para poder sobrellevar una persona con discapacidad. A uno le toca muy duro, muy duro. A veces ni para la comida consigue uno por guardar las cositas para ella, para comprarle que le falta un medicamento, que le faltan pañales, que hay que llevarla a una cita. Entonces por eso le toca a uno cerrar el pico y hacer de tripas corazón, como dice el dicho, y seguir adelante. Es duro todo esto, es duro de que usted no pueda tener un vestido donde que ponerse, un par de zapatos y eso, porque todo se lo consumen.
los hijos a uno, sobre todo a mi hija. Es duro porque ella pues tiene un tratamiento especial por su epilepsia, ella no come cualquier cosa, todo lo que hay que comprarle a ella es costoso. Pero bueno, Dios no lo desampara a uno y siempre hemos salido adelante y así, con tantas cosas que le suceden a uno en el día a día, porque también el rechazo de la comunidad. Hay gente que ha rechazado a mi esposo en el trabajo por tener una niña con discapacidad, le dicen que no, que así no le dan trabajo porque tiene una niña con discapacidad o porque la mujer también tiene discapacidad y no puede trabajar, entonces también hemos sido rechazados por ese lado. Pero ahí vamos, doña Giovanni, teniendo mucha fe en Dios, que Dios lo ayuda a uno, nunca lo desampara, siempre está con uno. Y ahí vamos, por adelante. Ya mi hija tiene 8 años, ya va para 9 años y ahí la tenemos. Y ahí vamos, don Giovanni. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con Fabiola Hurtado, que su esposo tiene trauma craneoencefálico severo y su hija tiene alergia terminal, que es una enfermedad huérfana. Ella nos va a dar pues más detalles de en qué consisten esas condiciones médicas y nos va a hablar de cómo es la vida tanto con su esposo como con su hija. Hoy estamos en Discapacidad Nación con el programa de familias cuidadoras. Entonces nos acompaña la señora Fabiola Hurtado. Entonces, señora Fabiola, cuéntenos cuánto tiempo lleva usted como madre cuidadora y cuántos son las personas a las cuales usted cuida y cuál es el diagnóstico, o sea, para de una vez nos aborde el tema, cuál es el diagnóstico, cuáles son las discapacidades que tiene sus familias. Muy buenas tardes. Soy madre cuidadora hace 3 años. Desde el 15 de diciembre del 2018 mi esposo sufrió un accidente, de ahí cuido también a mi hija que sufre de una discapacidad que es alergia mortal. Es una enfermedad huérfana, poco registrada por gobierno. Son medicamentos muy costosos y por eso no se escuchan. Y mi esposo, a causa del accidente, quedó con craneoencefálico severo, traqueostomía, sonda gasogástrica, tiene vejiga obstruida, pulmones obstruidos, pelvis obstruida. Si ustedes lo ven, dirán, pero camina, sí, pero es en obra de Dios, un milagro. Y a causa de esto, el gobierno me ha quitado un derecho y ahí estoy sufriendo yo de 7 de la noche a 7 de la mañana. Tengo que recibir el turno como cuidadora y no he podido tampoco entregarme a mi niña para hacerle sus seguimientos de exámenes de salud. Doña Fabiola, cuéntenos, digamos, bueno, su esposo que depende también de qué, porque de algún medicamento permanente o tiene oxígeno formulado, o sea, ¿cuáles son los insumos los cuales se le deben de suministrar permanentemente y cómo hace usted para conseguir estos insumos que necesita tanto su hija como su esposo para sobrevivir? Mi esposo, él no duerme como nosotros, normal. Sus neuronas frontales están trituradas. Él quedó como un radio. Si usted, pues al menos el radio lo apagan, pero él no duerme, sino se le medica a las 7 de la noche trazadona, lorazepam, tramadol, acetaminofén. Eso él se consume toda la farmacia. ¿Y cómo hago para los insumos? Sí, la PS se los entrega, pero nada es gratis. Yo por traerlos tengo que pagar mensualmente 25,000, 15,000 de transporte. ¿Cómo los consigo? Pidiendo la limosna, pidiendo ayuda comunitaria. Eso le iba a preguntar, doña Fabiola. Por ejemplo, el tema del oxígeno, ¿se lo llevan a su casa o usted le toca comprarlo el oxígeno, la bala de oxígeno para su esposo? Mi esposo tiene 3 clases de oxígeno. El oxígeno de bala grande cuando se va la luz
para hacer un auxilio. El oxígeno va a la pequeña que me toca pagar cuando se acaba y traérselo. Usted sabe que esas balas no las transporta un bus ni los taxistas por evitar las PS de demandas o los seguros. Busco a alguien que haga la carrera y voy yo misma porque no se puede soltar la bala con cualquier persona. Lo que me cobren 12.000 por la ida y vuelta. ¿Cómo lo hago? El oxígeno de él es por medio de la traqueostomía, es otro aparatico, es un carrito, es eléctrico, a ese le está colocando cada 20 minutos, cada media hora, cuando se va a bañar, porque él se le entra una gotica de agua por la traqueostomía y ya está comprobado porque el 11 de junio de este año estuvo hospitalizado por una infección de traqueostomía. Tocó cambiar sus tuberías por donde respira, porque él no respira por nariz, él respira es por la tráqueo. Hay personas que no saben qué es una tráqueo. Es un tubo que se le pone aquí debajo de la garganta, eso lo ha aprendido ya en 3 años, y eso se cambia anual. Doña Fabiola, bueno, y es que usted a ver si nos resume, digamos, cómo es la enfermedad huérfana de su hija, que me parece, o sea, yo nunca había escuchado en todo el tiempo que llevo en este tema de trabajar, de luchar por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, pues no había escuchado de una enfermedad huérfana como la de su hija. Descríbanosla, doña Fabiola. Eso le pasó lo mismo a la enfermera que tengo ahorita. Necesitaba llevar los papeles para que dieran la constancia de enfermedad de mi hija en una agencia, y ella los lee y dice, oiga, su hija está viva de milagro. Sí, es una enfermedad huérfana. Se llama alergia terminal. ¿Qué es una alergia terminal? Es una enfermedad huérfana porque el gobierno no le conviene registrarlas, porque son medicamentos de 600.000 pesos que viene una gotica, no más, como una gota de agua para inyectarles, para salvarle la vida. Eso es una intoxicación sanguínea, pero ella la tiene de 2. Hay personas que sufren solamente de alergias de piel, ¿sí? Le pica un animal y se hinchan nomás, pero ella no. Ella tiene sanguínea y piel, se mezclan 2 en una. ¿Qué pasa? Con ese ácido que algún animal le llegue a picar, de una vez con eso tiene y se dispara. Ella empieza a toser, hasta que nadie la puede parar. Es peor que cuando los caen a convulsión. Eso es peor. Y si no se ve rápido para inyectarla su dosis, hay gente que muere instantáneamente. No puede consumir cualquier clase de carnes, de comidas. Ella es como más vegetariana que nosotros. Es más natural. Come sus verduras naturales, sin químicos ninguno, sin todos esos revoltivos que a veces aprendemos a hacer. No. Bueno, doña Fabiola, ¿y usted de dónde ustedes se sostienen? ¿De dónde les llegan los ingresos para ustedes sostener el hogar? Porque son 2 personas con discapacidad que usted debe sostener y luchar por que ellos se mantengan con vida. ¿De dónde llegan los recursos para este gasto? Yo soy sincera, soy madre, no me da pena decirlo. Me daría pena que me vieran haciendo lo que ya sabemos, pero no. He luchado por cielo y tierra porque a mi esposo debería la empresa donde trabajó estarle pagando la mensualidad de su sueldo, la PS debería darle su pensión. También la estoy luchando, no se la están negando, busqué otro abogado y ese está luchando por esa pensión. Él debe salir pensionado. Y la idea era que yo ya estuviera mi esposo pensionado para pagar arriendo. ¿Cómo pago 430.000? Me lo está preguntando. ¿Cómo pago servicios? ¿Cómo hago para la alimentación de mi hija? ¿Cómo hago para pagar el transporte de la comida que tengo que traer? Porque la PS no me paga transporte. No me lo paga y la comida no la sueltan con cualquier transporte. Eso también hay que pagárselo a la APS, un contrato. ¿Cómo hago para los transportes para yo ir a hacer todos los trámites de mi esposo? Yo salgo de lunes a viernes a hacer trámites de especialistas, de comida. Mejor dicho, yo casi no vivo ni en la casa. Yo vivo de 7 de la mañana así a las
3, 4 de la tarde, yo llegando a la casa, de nuevo. La entidad de salud total, ya todos me conocen de sitio en sitio. ¿Cómo lo hago para recoger todos estos recursos? Y no vuelvo y lo digo, no me da pena. Mi gente de las veredas, Menzulí Alto, Mantilla, Pumarroso, hay muchas veredas, todas las veredas de Piedecuesta y la vereda de Florida Blanca. Yo fui una persona que colaboré mucho, nunca sabía que lo que uno hace lo recibe sembrando y sin querer ellos son los que me ayudan. Llamo para que, mire, hay muchas personas que se dan de cuenta, la dueña de la casa, que me toca, si tengo para una alimentación en el día, en la noche, ella estudiando, tarde la noche, me dice, tengo hambre, ¿qué nos toca hacer? Duré 3 meses dándole un vaso de agua todas las noches, hasta que dije ya no más. Bueno, doña Fabiola, entonces, pues yo le agradezco, pues, amables oyentes, esta es la historia real de una madre cuidadora, tanto de su esposo como de su hija con enfermedad huérfana, sin ningún apoyo a la voluntad de la vecindad, como decimos, pero esto es lo que tenemos que nosotros reflejar y darnos de cuenta de cuánto se necesita que se reconozca la labor y la misión del familiar cuidador. Muchas gracias, doña Fabiola, y muy pronto esperamos tenerla por acá de nuevo en nuestro programa Discapacidad en Acción. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Y hoy, ¿en qué se está haciendo en discapacidad? Vamos a presentarle las últimas noticias relacionadas con este tema de los cuidadores que están ocurriendo en el departamento de Santander, en Bucaramanga y en su área metropolitana. Bueno, con respecto al proceso que se está dando en Colombia para el reconocimiento de la labor del cuidador, pues hay unos proyectos de ley, pues eso ya los conocemos, que están en Cámara y Senado del Congreso de la República. También tenemos las noticias de esta semana, se está llevando las paranacionales de personas con discapacidad visual aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces tenemos varios deportes los cuales están compitiendo los compañeros con discapacidad visual aquí en Bucaramanga, en ajedrez, en fútbol 5 y entre otros. También en discapacidad, ¿qué se está haciendo? El próximo martes a las 2 de la tarde invitamos a todos nuestros amables oyentes para que a través del Facebook Live consigan en la página de la Asamblea Departamental de Santander, nos sintonicen a las 2 de la tarde y participen de este debate de control político que se va a hacer a la Gobernación de Santander con respecto al tema de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. La frase de la semana. Y hoy, en la frase de la semana, tenemos la siguiente frase, que es: Dios dio cargas, pero también dio hombros. Bueno, Giovanni, para ti, ¿qué significa esa frase? Bueno, para mí esa frase es de que Dios a veces nos da unas cargas, unos trabajos, unas misiones que tenemos que cumplir y hablando del cuidador, hay algunos cuidadores que tienen una carga muy pesadas, pero así como tienen esas cargas en el trabajo, en la atención a la persona, en aliviar toda esta situación del hogar, porque no solamente es con el hijo, sino con los hijos que no tienen discapacidad, tienen que trabajar ellos. Entonces, toda esta carga de los cuidadores, pues Dios le da también la capacidad, la inteligencia, la sabiduría y los bendice porque les pone fuerzas y capacidades para que ellos puedan salir adelante. Bueno, Fabiola, ¿y para ti qué significa esta frase que acabamos de escuchar? Muy importante, Dios da carga. ¿Cuál carga? Cuando nos dicen, Él da un giro de nuestra vida y sin saber
cómo nos damos cuenta que cambia, convirtiéndonos de la noche a la mañana cuidadores. Nadie, casi la mayoría de ciudadanos no sabe qué es una cuidadora ni un cuidador. Por ejemplo, para mí es una carga que aprendí, cómo asumir compromisos de medicinas que jamás sabía. Es una carga, una responsabilidad. Es recibir una carga de un paciente muy crítico y un hombro de las mismas personas, buenas y otras malas. Y a mí Dios me ha dado muchos hombros buenos y en esos hombros se apoya uno. Y he aprendido mucho y a causa de esto me he convertido más que una enfermera. Aunque no debería ser así, el derecho a la salud no debería ser así. Esto es una carga muy grande y todo el mundo no acepta una carga de estas. ¿Qué hace un familiar cuando de la noche a la mañana está pasando un accidente de su mismo familiar? Los botan. Somos muy poquitas las mujeres que asumimos esta carga tan pesada. Bueno, de verdad pues me gustó mucho tu reflexión, es bastante interesante. Y bueno amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad, gracias por escucharnos hasta acá. Recuerden amigos que todos estos episodios están siendo subidos a un canal en YouTube. El canal se llama Discapacidad Nación, así lo encuentran. Allá pueden encontrar todos los episodios que hemos subido, pueden compartirlos, descargarlos y demás. Recuerden enviarnos sus comentarios, contarnos sus historias. Si alguno desea que lo entrevistemos, que compartamos su historia, pónganse en contacto con nosotros al correo discapacidadnacionsantander@gmail.com y nos vemos en este mismo lugar, a esta misma hora, o en YouTube cuando ustedes puedan ver el material la próxima semana y hasta luego.